noches, amados hermanos. Es un privilegio volver para compartir con ustedes este estudio que hemos desarrollado todos los días martes y que hace ya algunos años hemos venido desarrollándolo, e incluso este estudio lo hacemos normalmente en horario de 7:30 a 9 de la noche. Pero por cuestiones de la circunstancia que el mundo vive, pues eso nos ha permitido que podamos estar con ustedes todos los martes a partir de las 8 y minutitos en adelante. Así que procuraremos ser lo más eficientes en lo posible para poder continuar dando esta enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que quisiera esta noche que compartiéramos entonces la lectura que nos corresponde para continuar con este estudio. Hemos venido desarrollando la explicación, en cierto modo, de la carta que el apóstol Pablo escribe y envía a los hermanos en Roma. Ellos estaban experimentando situaciones o circunstancias muy peculiares en Roma en estos días. Dentro de las cosas también habían experimentado en la iglesia de Roma que los cristianos de origen judío habían sido expulsados en un periodo de 5 años, y posterior a eso, cuando termina esa expulsión de cristianos de Roma, volvieron. Y entonces el apóstol Pablo escribe a los romanos particularmente para poderles explicar aquellas cosas que tenían que ver con Jesucristo y con la vida cristiana. Leo entonces el capítulo 10 de Romanos y vamos a ir leyendo verso por verso e incluso agregando algunas otras citas que son necesarias para continuar con este estudio. Hermanos, dice el apóstol acá, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, dice el apóstol, verso 4, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia, que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, que se basa en la fe, afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Es interesante entonces, para continuar, explicar que el apóstol está haciendo una mención a los israelitas. El deseo de Pablo es súper interesante. Alguien podría decir, es increíble, pero cuando usamos el término increíble, entonces alguien que pone sentido común a la frase increíble tendría que decirnos, bueno, entonces no se cree. Porque a veces cuando usamos la palabra increíble, realmente quiere decir que no se cree. Aquí sí se cree. Así que no debemos de utilizar la frase qué increíble, sino más bien qué creíble. Que el apóstol Pablo tenga un deseo fuerte en su corazón y que en sus oraciones a Dios, él llega siempre a estar pendiente en sus oraciones por los israelitas. Él es descendiente de israelita. Él es descendiente del pueblo
de Abraham, es descendiente de Abraham. Y entonces él está interesado en que los israelitas sean salvos. Ahora, todos nosotros como cristianos, al igual que Pablo, debemos de tener el mismo sentir o el mismo deseo de que todos los hombres sean salvos. Y cuando decimos esto, eso implica que su vida y mi vida deben de convertirse en un instrumento en la mano de Dios o como instrumentos en las manos de Dios para que todos los hombres conozcan al Señor. Esta noche prácticamente este capítulo nos va a ayudar a poder recordarle a la iglesia, a nosotros la iglesia de Cristo, la iglesia local de Cristo en esta ciudad, que nos convertimos en la iglesia universal de Jesús en todo el mundo. Prácticamente este capítulo 10 nos ayuda a descubrir que aquí hay algo que es justo lo que Pablo está anhelando. ¿Y qué es lo justo que Pablo está anhelando? Que los israelitas sean salvos. Y vuelvo a insistir, los creyentes también debemos de tener estas características del apóstol Pablo, de que en nuestro corazón se vea y se descubra, o logremos hacer que descubran en nuestro corazón el deseo que mi vecino de la derecha, si no es creyente, o mi vecino de la izquierda, o mis vecinos que me rodean, o mis parientes que aún no son cristianos, o que pudieron haber hecho un intento de ser cristianos y se han apartado de la verdad, se vuelvan a Dios. Ese es el deseo del apóstol Pablo acá en este capítulo, que los judíos, que los israelitas sean realmente salvos. Entonces él dice, puedo declarar. Hay otras versiones del Evangelio que nos pueden ayudar a descubrir qué es lo que realmente el apóstol está enseñándonos. Y él está enseñando, y si leo en otra versión, voy a leer la versión Dios habla hoy. Hermanos, el deseo de mi corazón, y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor, es lo que dice Pablo, cuando dice, puedo declarar. Aquí no se trata de esa frase que hoy está en boga o de moda, yo declaro, yo decreto, que son términos que realmente no nos corresponden a ningún creyente. Hace unas semanas atrás, en uno de los mensajes que hemos transmitido por medio de las redes sociales, mencionaba que la frase declarar o proclamar sí es bíblica, pero declarar o decretar, que decretar y declarar tienen casi la misma connotación, no son frases que la iglesia debería de usar, porque tiende a manipular, tiende a que entonces los pseudo apóstoles, profetas, pastores, evangelistas o maestros terminen manipulando la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios por sí misma nos dice que es la profecía más segura que tenemos el día de hoy. Así que el apóstol no está decretando ni declarando nada como lo que sucede hoy. Lo que el apóstol está diciendo, según esta otra versión que les leía, es: si puedo decir algo a favor de los israelitas, esto es lo que digo. En favor de ellos puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento del Evangelio. ¿Cuánta gente hoy puede tener un verdadero deseo, entre comillas, de servir a Dios, pero lejos de la verdadera doctrina bíblica? Por eso es que el apóstol Pablo entonces nos ayuda a decir que él no está declarando, sino más bien está
diciendo algo a favor, porque si algo particular tiene el israelita y el israelita de los días de Pablo en Roma, era que tenían un celo por Dios muy fuerte. Y ustedes saben que ese celo era el que realmente consumía a los mismos fariseos y saduceos y escribas en los días de Jesús. Eran tan celosos acerca de la ley, pero no lograron entender que en sí la ley no los lograba salvar totalmente. Por eso Pablo ahora procura establecer el principio de la salvación. Y es el hecho de que dice, pero su celo no se basa en el conocimiento. Verso 3. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. Ese era el problema del israelita, que trataban de establecer por sobre encima o por sobre la verdad del escrito está su propia justicia. Y no se sometían a la justicia de Dios, sino establecían sus propias normas. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Eso es lo que pasaba con los religiosos de los días de Jesús. Que había cierto grupo que creía en la eternidad, otro no. Había otro grupo que no creía en la resurrección, pero otro grupo en particular sí creía. Así que había grupos en los días de Jesús llamados escribas o fariseos que, y aunque los escribas más bien fueron utilizados por los fariseos y los saduceos para querer hacer preguntas en donde querían muchas veces como encontrar en algún delito a Jesús, cosa que jamás lograron hacer. Y la escritura entonces nos enseña que ese es el problema del israelita en los días de Pablo en Roma, que no se someten a la justicia de Dios, no se someten al Evangelio. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Usted conoce personas así, muy buenos creyentes, muy bien intencionados, pero que no se someten al Evangelio? Que no se someten incluso a una norma establecida de una congregación, de una iglesia, ya sea grande o pequeña, o a una denominación, sino que constantemente siempre están haciendo argumentos con el hecho o con aquellos aspectos que son hechos que les desagradan y que entonces siempre están diciendo, eso no es así, eso no se hace así, así que a mí no me gusta esto, y no se someten a la justicia de Dios. Por ejemplo, el apóstol escritor, o si podemos decir, algunos no sabemos todavía si el libro de Hebreos o la carta de los Hebreos la escribió Pablo, Bernabé o Apolos, no hay consenso todavía en eso, pero quien haya escrito Hebreos, dice allí la escritura que los creyentes, los que se hacen parte de una congregación, dice que deben de someterse también a sus pastores, a sus autoridades. Y aquí hay un problema. Los israelitas de Roma no se someten a la justicia de Dios y por ende no se sometían a toda la forma del evangelio que les había sido predicado y enseñado. Por eso más adelante el apóstol va a preguntar, ¿y cómo sabrán? ¿Y cómo sabrán si nadie les ha predicado? ¿Y cómo entenderán? ¿Cómo sucederá esto? Pero el apóstol Pablo dice, ¿acaso ellos no han oído? Claro que sí. Pablo lo dice en el verso 18. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Y Pablo responde, claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y vamos a ver esa cita en particular en un instante. Pero al continuar el verso en donde estoy, pasemos al verso 4. Entonces ya veamos algunas cosas para numerarlas. Número 1,
Pablo tiene un deseo sincero, honesto, fuerte de un creyente que desea que no se pierda nadie. Y aquí quiero hacer un paréntesis. 38 años de estar sirviendo al Señor. Y en 38 años he visto venir e irse gente de la iglesia. Alguien podría decir, eso está malo, porque entonces, ¿dónde está el problema? Los expertos en crecimiento dicen que algunas veces las iglesias tienen una puerta de entrada, pero en la parte de atrás hay una puerta de escape. Y la verdad que esas iglesias no deben de tener ninguna puerta de escape o de emergencia, diríamos. Solo hay una puerta, que es Cristo. Eso significa que la gente que muchas veces vino a una congregación o viene a una congregación y no se establecen, es porque realmente no vinieron por Cristo, no se enamoraron del Señor, no escucharon con atención el evangelio del reino, el evangelio del cual Jesús también enseña que si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Que si alguien te pide, le des. Que si alguien tiene 2 túnicas, le dé una al que la necesita. Pero no, hoy en día cada quien busca y sigue su particular forma de pensar o de ser. Y es por eso que el apóstol Pablo entonces, dándose cuenta que los cristianos en Roma no se someten, aunque él tiene un deseo. Número 1 dije, la primera cosa que vemos es un deseo genuino del apóstol porque todos los judíos sean salvos. Y usted y yo debemos de tener ese deseo genuino de que todos sean salvos. Usted y yo no podemos decir, este sí, este no. Y este no, y este sí porque me cae bien. Este no porque, bueno, no me simpatiza mucho. Aquí no importa si a usted le simpatiza o no. Aquí lo que interesa es que todos los hombres sean salvos, porque Dios quiere que ninguno se pierda. Y Pablo entendía esa verdad. Número 2. Él sabe que el israelita es sincero. Él sabe que tienen celo por Dios. Él mismo lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Más bien la pregunta sería, ¿por qué Pablo lo sabe? Porque él era un israelita. Él es un judío, es un descendiente de Abraham, celoso, y por causa de ese celo de Dios, o por Dios, fue que en el pasado, cuando él fue llamado Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos. ¿Por qué lo hacía? Por un celo honesto, pero apartado del conocimiento y del sometimiento de la verdadera justicia de Dios. Entonces él lo sabe, y él puede ver fácilmente en sus compatriotas su propia conducta del pasado. Y ahora entonces él quiere, él desea. Y aunque dijimos la semana pasada que este no solamente es un deseo de la naturaleza del apóstol, sino que realmente es algo que Dios ha puesto en su corazón. Y vuelvo a lo que compartía acerca del tiempo que tenemos de servir al Señor. Pero por años yo sigo orando incluso por aquellos hermanos que se apartaron de nuestro servicio, de nuestro deseo de servirles. Y algunas veces que el Señor trae a mi mente y a mi corazón a Juan Romeo, oro por Juan Romeo. Y cuando muchas veces viene a mi mente el nombre Pedro, Pancho, Joel, oro por ellos. Y aunque no sé de sus vidas, he dejado de saber de ellos, oro porque ellos vuelvan al Señor. Ese es mi deseo. Y algunas veces también me he visto desafiado por otras personas al decirme, pero ¿por qué sigues orando por ellos? Se fueron.
Y a veces digo, ese era el deseo de Pablo, ese era su corazón. Es si la gente lograra ver nuestro corazón por el gran deseo de que la gente se salve, no tendrían por qué limitarnos a orar. Incluso por aquellos que incluso sabemos que son o fueron rebeldes a la visión celestial, podríamos decir. El apóstol Pablo entonces tiene ese deseo grande por el celo que él tuvo. Entiende a los celosos israelitas en Roma y los entiende también porque no conociendo la justicia que proviene de Dios y que procuran establecer su propia justicia y por ello no se someten a la de Dios, entonces dice el verso 4, de hecho Cristo. Entonces viene y aquí establece la base principal del porqué de este capítulo 10. Al menos para mí tiene que ver mucho esto, y aunque hay otras verdades más dentro del capítulo. De hecho, verso 4, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. O sea, en esa lucha constante que hay de ciertos grupos o creyentes, si vivimos por la ley o por la gracia, no, ya no vivimos según la ley, sino según la gracia, pero resulta que la Biblia es una sola. Y la ley ha sido nuestro ayo para traernos a la gracia de Dios. Así que, pero aquí viene lo que Pablo establece como una gran verdad. Y él describe que Cristo es el fin de la ley. En otras palabras, es el cumplimiento de la ley para que todo el que crea en él recibirá la justicia que es en Dios, en Cristo Jesús. Verso 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. ¿Y cómo se basaba esa ley según la justicia dicha por Moisés en su momento? Quien practique estas cosas vivirá por ellas. En esto se hace preciso que al decir esto, Pablo estaba también pensando en lo que Levítico 18:5 dice. Y dice de esta manera, Levítico 18:5, además, cualquiera que toque su cama, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Que quien practique estas cosas vivirá por ellas. O sea, las prácticas que tenían que ver con los aspectos ceremoniales son aquellos aspectos que ahora ya no deben de ser parte del creyente actual. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, dice el verso número 5, iniciando el 6, dice, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo que hay que hacer bajar a Cristo? Bueno, estas son de las cosas que el apóstol Pablo está enseñando a los romanos de estos días. Aproximadamente estamos hablando del año 50 después de Cristo, año 58 en esa etapa. Algunos piensan que incluso se llegó hasta los años 60 y tantos. Sin embargo, no pudo haber sido así porque Pablo ya no hubiera estado vivo. Pero cuando Pablo menciona este pasaje, vale la pena leer Deuteronomio 30 cuando dice, no está arriba en el cielo, para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. O sea, ya desde la antigüedad los israelitas sabían que no podían hacer esto. Entonces, verso 7 nos continúa enseñando
Y hace otra pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién bajará al abismo? Primero está, ¿quién subirá al cielo? Y ahora está, ¿quién bajará? O sea, nadie puede subir para hacerlo bajar, ni nadie puede bajar para hacerlo subir dentro de los muertos. Eso es lo que está sucediendo. Pero en este pasaje, también el apóstol Pablo nos enseña que en el verso 8 hay otra pregunta. Vean cuántas preguntas llevamos ya. La primera pregunta que aparece en este texto es: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, porque ya había sido establecido por la ley que eso no podía darse. Ahora, en el verso 7 dice: ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Otra pregunta: ¿qué afirma entonces? Y la palabra dice, esto está en Deuteronomio 30:14. Lo que está diciendo aquí Pablo está en Deuteronomio. Cuando Pablo está haciendo esto, si se dan cuenta, lo que Pablo está haciendo es trayendo la luz que ya existía, ya había en el Antiguo Testamento para el creyente israelita de los días de Pablo. Y él dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Hay otra versión que dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu corazón para que la hagas. Otra versión dice, para que la cumplas. ¿Y dónde está? Cerca de tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que fue predicada. Esta palabra fue predicada. Verso 9. O es la palabra que Pablo dice, esta es la palabra que de fe. Esta es la palabra de fe. Esta realmente es la palabra a la que ellos deben de someterse. No a la palabra o a los argumentos o a la justicia de su propio peculio, sino más bien es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo en el verso 8. Verso 9. ¿Y cuál es ese mensaje que predicamos? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos, serás salvo. Es segunda vez que aparece el texto salvo o salvación. Pero mencionaré algunas frases importantes para dar a entender un poquito más este texto, o para que juntos podamos captar la idea que el apóstol Pablo trae para enseñarnos que su deseo de que fueran salvos los israelitas debe de seguir una vez más, insisto, en el deseo que la iglesia, y más que el deseo, es el mandato, es la comisión que Dios nos dejó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el deseo de Dios, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y la palabra que el apóstol está diciendo que es la palabra de fe que se predica es esta: que si confiesas. Valdría la pena leer otras versiones, y voy a leer otras versiones en ese versículo 10. Veamos cómo dice la versión Dios habla hoy. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Y de eso es lo que Pablo está hablando en el capítulo, de la justicia de Dios. Y que con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar esa justicia. En otra versión dice, o esa salvación. Pero la versión de las Américas dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salud. Porque la misma palabra salvación es la misma palabra que se usa para salud también. Y el apóstol entonces está llevándonos esta idea
bastante clara. ¿Quién bajará al abismo? Nadie. ¿Quién subirá? Es decir, para bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿O qué afirmar entonces? La palabra que está cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca, y esta palabra no es declarar, esta palabra es confesar, y la palabra confesar es decir, yo confieso que Jesucristo es Kurios. ¿Qué es Kurios? Curioso es la palabra en griego para decir Señor. Algunos de ustedes han estado recibiendo un devocional todas las mañanas desde muy temprano. Y ahí acabo de trasladarles esta frase, esta palabra acerca de Jesucristo como Salvador. Kurios es Señor. Y Señor es aquel que tiene toda la potestad y todo el derecho de convertirse en mi amo, en mi dueño. Yo ya no soy dueño de mí, ya no soy dueño de sí mismo. Usted ya no es dueño de sí mismo si usted tiene a Jesucristo, el Kyrios o el Kurios, como su Señor y amo y dueño. Y el apóstol Pablo entonces dice que si confesamos con nuestra boca, mire, la boca tiene tal poder, por lo cual Proverbios dice, cerca de tu boca está el poder, o en tu boca está, que dice también acerca de la boca el escritor a los Proverbios. Dice que en ella, en nuestra boca, en nuestra lengua, está el poder de la vida y de la muerte. Así que vale la pena que esta noche al finalizar vamos a hacer no solo un ejercicio, sino vamos a usar la facultad que Dios nos ha dado de tener una boca, labios y lengua para poder decir, Cristo, te confieso, el Señor de mi vida. Kurios, es esta frase que está diciendo aquí Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús, algunos dirían al leer esto en la Biblia de la versión de la Peshita que le llaman, que es una versión aramea, dirían Yeshua. Bueno, para quitarnos tal vez todos estos términos, porque aquí no quiero impresionar de nada, sino más bien el poder entender que si confesamos, que este es el mensaje de fe que debemos de predicar, que si confesamos con nuestra boca, porque la boca dice que es vena de vida, dice Proverbios. Vena de vida es la boca del justo. Y en la vena de vida, con su boca, usted y yo debemos de confesar a Jesús, el Kurios, el dueño, el amo, el Señor de nuestra vida. Segundo aspecto de este versículo. Y no solo de confesar, sino también de creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. La fe que usted y yo tenemos en Cristo y en el Evangelio es que la evidencia de que Cristo está sentado a la diestra del Padre es que cuando las mujeres que se habían dispuesto a ir en el primer día de la semana para ir a ungir a Jesús porque no había dado tiempo, según ellas, de ungirle como solía hacerse con una persona que fallecía, iban ellas con especies y aloes y aromas para hacerlo, pero al llegar a la tumba se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Eso es lo que más ha producido la diferencia, y es lo que ha producido la diferencia entre todas las religiones del mundo con el cristianismo. Para los que siguen a Buda, posiblemente haya budistas que me estén viendo, no lo sé, pero los que siguen a Buda,
los que creen en el budismo, los que creen en el mahometanismo, los que creen en otras religiones. La diferencia es que Buda murió y no resucitó. Mahoma murió y no resucitó. Y así hay tantas religiones fundadas por ciertas personas que han muerto pero no han resucitado. Jesús, que es el que establece la iglesia ya en el capítulo 18 de Mateo, cuando dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, Él es el mismo que dijo que iba a estar como Jonás en el vientre del pez durante 3 días, pero luego resucitaría. Resucitó. Y eso es lo que hace del cristianismo la fe extraordinaria por la cual yo predico, por la cual hay cientos y miles y quizás millones de predicadores, de pastores que predican este evangelio, este mensaje de fe que el apóstol Pablo quiere que el judío, que el israelita en Roma entienda que no es por su propia justicia, no es por sus propios medios, es al reconocer la justicia que proviene de Dios y que procurando establecer la suya no lograban nada prácticamente. Usted sabe que Proverbios también nos enseña que no hay sabio según su propia opinión y que aquel que piensa que es sabio según su propia opinión delante de Dios es visto como una persona necia. Y la Biblia también enseña que al necio no hay que contestarle según su necedad, porque si le contestamos a un necio según su necedad, entonces nosotros también nos hacemos necios con el necio. Así que Pablo no quería caer en necedad, parece, aunque él insistía en que el israelita se salvara. Pablo tenía ese profundo deseo, aunque Dios claramente le había dicho que él había sido enviado, había sido levantado y reconocido como apóstol a los gentiles. Pero Pablo tiene un deseo nacionalista. Él es un nacionalista realmente. Y en ese deseo nacionalista, él viene y explica a los romanos que no es un asunto de decir quién subirá al cielo para traernos la verdad, la justicia, o quién bajará, porque si murió, entonces saquémoslo de entre los muertos. Pero afirma él entonces, la palabra que está cerca de ti, la que tienes en tu boca y en tu corazón, es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Curios, es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó. ¿Usted cree que Jesús fue levantado entre los muertos? Porque puede haber que haya gente que asiste a una iglesia, pero que no cree que Jesús haya sido levantado de los muertos, que posiblemente digan, hay más saber, posiblemente no, no estoy seguro. Pues aunque usted no esté seguro, la Biblia dice que Él fue levantado entre los muertos. Y cuando usted confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, levantó a Jesús al tercer día y resucitó, y posteriormente la Escritura enseña que se mostró a más de 500 hermanos en el transcurso de 40 días posteriores a su resurrección, Cristo se levantó. Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa es la extraordinaria y gloriosa verdad del Evangelio, que los israelitas en Roma necesitaban conocer y escuchar. Por eso, también vale la pena volver a decir, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, preciosa piedra, cimiento estable, y el que creyere en él no se apresure. ¿Por qué digo o por qué cito esta porción? Porque luego el apóstol Pablo en el verso 11 nos dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será más defraudado. No hay diferencia entre judío y gentil,
pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, mucha gente entonces hoy en día, y desde hace muchos años yo escucho que la gente invoca el nombre del Señor a cada rato. Ay Señor Jesús, ay Jesús Santo, ay Diosito Santo, ay Jesucito lindo. No, no es de eso de lo que está hablando el apóstol, sino de confesar con el corazón a Jesús como Señor y creer que fue levantado dentro de los muertos. Así que ya no hay diferencia. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora aquí a los romanos. No hay diferencia. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión una piedra de fundamento. Pero por el otro lado, en Joel capítulo 2, verso 32 dice: y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es interesante entonces descubrir, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo está llevando a los israelitas en Roma a que se encuentren con Jesús, a que sea una experiencia de fe, pero también con todo el corazón. En el verso 13 nos dice el apóstol Pablo: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Verso 14. Ahora bien, ahora aquí Pablo descubre. ¿Y cómo será posible eso? Porque al ver las circunstancias en las que vive la iglesia en Roma, Pablo hace 3 preguntas sumamente interesantes. Y la primera es, ahora bien, verso 14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es interesante que Pablo no le está hablando a inconversos, le está hablando a los creyentes en días de la iglesia de Roma. Hay gente en la iglesia, ahí están, pero no han creído en él. Entonces hace la segunda pregunta: ¿y cómo creerán? Primero es, ¿cómo invocarán en quien no han creído? La segunda es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La pregunta es entonces, ¿de qué estaban predicando en Roma? ¿De quién hablaban? Y eso pasa el día de hoy. Hoy, en lugar que nuestras reuniones giren alrededor de la persona de Jesucristo, giran alrededor de cualquier otro tema, cualquier otra cosa que sea incluso de moda o llamativa, pero menos alrededor de la persona de Jesús. O a veces las prédicas son más testimoniales. Vamos a ir a escuchar al pastor. Ya no es vamos a ir a escuchar al pastor de los pastores, a Jesús, sino vamos a ir a escuchar al predicador que es tremendo homileta, es un tremendo orador. No, no es eso lo que debemos de buscar, sino más bien es darnos cuenta que la gente necesita, aún nuestros propios hermanos en la fe, necesitan creer, necesitan invocar, pero también necesitan escuchar de Jesús. Y la tercera pregunta, bueno, y son 4 realmente. La tercera pregunta que el apóstol Pablo hace es, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, la primera es, ¿cómo invocarán? La segunda es, ¿cómo creerán? La tercera es, ¿cómo oirán? Y la cuarta es, ¿y quién les predicará sin ser enviado? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Usted no puede invocar a Jesús si no cree en él. Usted no puede creer en aquel de quien no ha oído.
Y usted y yo necesitamos oír acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para salvarlo de este mundo y lo vino a salvar de su naturaleza pecaminosa y restaurarlo a una condición en la que usted y yo estemos en íntima comunión con Dios el Padre. Pero Pablo no solo pide que ellos, o pregunta, ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? Sino que también él dice, ¿y quién les predicará? ¿Y quién les predicará sin ser enviado? La gente no puede escuchar el Evangelio si no hay gente enviada. Y si usted es un enviado, debe de ir para que entonces la gente pueda invocar en quien han de creer y puedan creer en quien han de oír y puedan escuchar de quien se les predique. Por eso entonces el apóstol dice, así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Eso también fue dicho por el profeta Isaías, cuando dice, qué hermoso o cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Así que el apóstol Pablo no les está trayendo un invento sacado del horno y hecho por sus propias manos. Es lo que Dios ya había dicho desde la antigüedad. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Y aunque Pablo lo sabe, él sigue insistiendo, desea en su corazón que los israelitas sean salvos. Entonces, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y cuando Isaías menciona esto, lo dice allá en el capítulo 53, verso 1, cuando Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este capítulo 53 es un capítulo que habla de Jesucristo propiamente. Así que ahora Pablo está diciendo, así que, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y es una pregunta. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Usted no puede ser salvo, usted no puede recibir fe si no escucha la palabra constantemente. Quiero aquí contarles algo que me sucedió anoche. Dejé puestos los audífonos en mi celular y me conecté con el material de los salmos grabados por el hermano Luis Morales Orellana, un extraordinario locutor profesional, y él grabó los 150 salmos, y en el periodo de más o menos 3 horas y media, 3 horas 17 minutos, escuché 102 salmos. Más bien lo hice por alimentar mi alma mientras descansaba y mientras dormía. Y usted dirá, ¿y quién loco se pone audífonos y pone los salmos a escucharlos y se duerme? Yo, su servidor, hace eso. ¿Por qué? Porque mientras mi cuerpo duerme, mi alma está atenta, mi alma está despierta. Pero más que mi alma, mi espíritu está presto a escuchar la Escritura. Y fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Verso 18, Pablo dice, pero pregunto, acerca de todo lo que ha sucedido, y está escribiendo Pablo, dice, pero ahora pregunto, ¿acaso no oyeron todo esto que ya dijo? Ya leímos Deuteronomio, ya leímos Salmos, ya leímos Joel, ya leímos ahora Isaías, que son pasajes que Pablo está
aludiendo en este capítulo 10. Y él entonces pregunta, ¿acaso no oyeron ya esto antes ellos? Él mismo responde, claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz y sus palabras llegaron a los confines del mundo. Esto, ¿de dónde Pablo lo saca? Pues resulta que Pablo lo saca, o lo toma más bien, de lo que la Escritura enseña en el Salmo 19:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ya Pablo entonces está sentando bases claras para los israelitas de su tiempo, de que ellos no tienen excusa de decir, no sabíamos. Ya lo sabían, ya lo habían oído. Y entonces Pablo dice en el verso 19, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? Ahora no solo pregunta, ¿acaso no oyeron? Ahora la pregunta de Pablo es, ¿acaso no entendió Israel? Y en primer lugar Moisés dice esto, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. ¿A qué se está refiriendo con eso? Y entonces leamos a qué se refiere. Allá en Deuteronomio 32:21 es a esta cita que Pablo está refiriéndose, cuando dice, ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Escucha eso. ¿Ya entendí un pueblo que no es pueblo? ¿Quién de ustedes me podría responder ahí en su casa, ahí en su sala? Poderme responder cuál es la respuesta a esto que, y no es una pregunta, sino es un texto en donde Dios dijo a través de Moisés, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Se está refiriendo a los gentiles redimidos, se está refiriendo a la iglesia cristiana. Y para ir finalizando, porque estamos ya por finalizar, y qué bendición que usted me está permitiendo entrar a su hogar y junto a su familia darnos cuenta que hemos leído en el lapso más o menos ya de unos 45, 50 minutos o un poquito más, todo este capítulo 10 de Romanos. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia. Con una nación que no es nación, con un pueblo que no es un pueblo, y los irritaré con una nación insensata. Verso 20, entonces dice, luego Isaías se atreve a decir, esta es la versión que yo estoy leyendo, deje que me hallen los que me buscan, porque me di a conocer a los que no preguntaban por mí. ¿A qué se refiere eso otra vez? Bueno, Isaías lo dice con claridad en el capítulo 65, verso 1, cuando dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Es lo que también el profeta dice. Y eso es lo que ahora usted y yo podemos hacer. Buscar al Señor. En el verso 21, para finalizar, Pablo dice, en cambio, respecto de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Vean, y con esto concluyo. El capítulo empieza con un Pablo deseoso y con un corazón sincero y un hombre dado a la oración intercesora por los israelitas. Y aunque interviene directamente y explica todo esto a los israelitas en Roma, finaliza diciendo, todo el día extendí
mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Ahora, esto, una vez más, no es Pablo quien lo inventó, es Isaías quien lo dijo. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por un camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Ese era el Israel en los días de Pablo en Roma, o de los romanos en días de que el apóstol decide escribir esta carta. Quiere decir que no habían diferido mucho de los israelitas de la época del profeta Isaías y de los días de Moisés. Pero esto es entonces para nuestra enseñanza. La Escritura nos enseña que las cosas que se escribieron en la antigüedad o en el pasado y están escritas y relatadas en la Escritura, las cosas que fueron escritas acerca de Israel, dice que fueron escritas para nuestra enseñanza. Conclusión: deseamos la salvación de todos. Y si un día no se salvan, usted ha hecho lo debido. Porque si es gente como Israel, que al final, aunque Dios extienda, y está extendiendo Dios sus manos en este tiempo, la gente sea desobediente o rebelde, Dios habla. Y para concluir esta noche haciendo una oración y agradeciendo por los que están conectados, a quienes envío un abrazo fuerte, un deseo como el del apóstol Pablo de que nos encontremos con el Señor, y que a diferencia de Israel en los días de la iglesia en Roma, usted sí ha escuchado, usted sabe, y usted y yo debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, y que si hacemos eso, seremos salvos. Déjenme entonces decirle, si usted no ha reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, a quien Dios envió a esta tierra para que por medio de Él, de su sangre y de su sacrificio, usted fuera redimido, comprado a precio no de dinero, sino de la sangre de Jesús, usted pueda ser parte de las filas de la familia de Dios, usted necesita hacer esta oración. Señor Jesús, reconozco que he vivido apartado de ti y que he hecho como los israelitas que vivían en tiempos de Pablo en Roma, que vivían procurando establecer su propio estilo de vida. Yo ya estoy cansado de haber impuesto mi propio estilo de vida, porque me doy cuenta que no lo he logrado, que no he alcanzado lo que deseo. Y por eso reconozco que soy pecador y que necesito el perdón de mis pecados, y ahora entiendo que es solo confesando que Jesús es Señor y reconociendo que Dios el Padre y el Espíritu Santo le levantaron de entre los muertos y hoy está a la diestra. Haga usted esta oración conmigo, si es su deseo. Señor Jesús, me arrepiento. Deseo salir de todo tipo de desobediencia y rebeldía. Y hoy me acerco a ti, porque veo y entiendo que tú estás extendiendo tus manos para alcanzarme y hacerme tu hijo. Me arrepiento de toda mi forma de vida y te quiero servir de aquí en adelante. Señor, acéptame como tu hijo, y yo te reconozco como mi Señor. Gracias por hacerme parte de tu familia. Estoy arrepentido de vivir como he vivido y te pido que me
salves y me sanes también. En el nombre de Dios el Padre y de Jesucristo, a quien hoy le entrego mi vida. Espíritu Santo, guíame para servirte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, llámenos. Le daré un número a continuación para que usted nos pueda llamar y hacernos saber que usted ha hecho una oración de reconocer a Jesucristo como su Señor. Llámenos al 5112-2219 o llámenos al 5539-2611 y le responderemos ante cualquier inquietud y duda y oraremos personalmente por usted. El Señor le guarde y bienvenido a la familia de Dios. Feliz noche.